nosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque sabemos que algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ezequiel 1, del 1 al 3. Ezequiel 1, del 1 al 3, antifonalmente, para la gloria y alabanza del Señor. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a los 5 del mes, que estando yo en medio de los transportados junto al río de Chebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Todos. Fue palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Chebar. Fue ahí sobre mí la mano de Jehová. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, Padre Santo, que nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. El profeta Ezequiel fue llevado a la Nueva Jerusalén. En nuestra predicación de hoy, el tema de la predicación, el profeta Ezequiel fue llevado a la Nueva Jerusalén. Hay que hacer aquí una aclaración, no al morir, sino estando en vida. El profeta Ezequiel fue llevado a la Nueva Jerusalén. Bueno, pues ya leímos nuestra lectura bíblica y la voy a leer otra vez. Dice: y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Chebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. A los 5 del mes, que fue en el 5º año de la transmigración del rey Joachim, fue palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Chebar. Fue ahí sobre él la mano de Jehová. Bueno, a ver, otra vez la lectura bíblica, pero más despacio, por favor. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, los 30 años ¿de qué? Es a los 30 años de edad del profeta, a los 30 años. Acuérdense que esa edad para el Señor Dios es muy importante. A esa edad recordamos que José, el que fue vendido en Egipto, comenzó a gobernar en Egipto como vicepresidente o como virrey. Bueno, también David, a los 30 años, comenzó a gobernar. A los 30 años también
los sacerdotes, los levitas, iniciaban sus funciones a los 30 años, y a los 30 años, lo más importante, nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio terrenal. Y bueno, pues no es raro que también Ezequiel, como sacerdote que era, comenzara, pues no su ministerio de sacerdote, sino como profeta. Dice aquí, estamos en Ezequiel 1:1, y fue que a los 30 años, o sea, cuando cumplió 30 años, en el mes cuarto a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados, junto al río de Chebar. A ver, vamos a detenernos aquí otro poquito. A los 30 años, en el mes cuarto a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados. Así porque él fue transportado. Él fue trasladado, fue llevado cautivo juntamente con muchos israelitas, hebreos, judíos, desde Jerusalén hasta Babilonia. Fue una de las 3 invasiones que hicieron los caldeos babilonios a Jerusalén. Esta fue la segunda invasión. En la segunda invasión que hicieron los caldeos babilonios a Jerusalén. En la primera invasión, fue llevado cautivo Daniel, quien después sería el profeta Daniel. En la primera invasión, eso fue en el año 607 antes de Cristo. Y esta de Ezequiel fue la segunda invasión. A ver, sin perder esta cita, vamos a ver esa invasión sin perder esta cita en el libro segundo de los Reyes. Libro segundo de los Reyes. Capítulo 24, segundo de Reyes 24. Bueno, voy a leer desde la primera invasión. En el versículo 1, para ponernos bien en contexto. Segundo de Reyes 24:1, desde la primera invasión. Aquí habla acerca del rey Joacim. Joacim en la primera invasión. Estaba reinando un rey que se llamaba Joacim. Bueno, entonces, segundo de Reyes 24:1. En su tiempo, en el tiempo de Joacim, subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, al cual sirvió Joacim 3 años. Volvióse luego y se rebeló contra él. Jehová empero envió contra él tropas de caldeos, y tropas de siros, y tropas de moabitas, y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por dicho de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues hinchió a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar. Lo demás de los hechos de Joacim,
y todas las cosas que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joachín, su hijo. Bueno, entonces ya leí acerca de la primera invasión de los babilonios con el rey Nabucodonosor. Invadieron Jerusalén. Estaba reinando el rey Joacim. Entonces, en esta primera invasión fue llevado cautivo Daniel. Claro, Daniel era un jovencito adolescente en ese tiempo. Bueno, en esta primera invasión fue llevado Daniel cautivo, y ahora vamos a ver la segunda invasión en el versículo 8. De 18 años era Joachín. No vayan a confundir Joacim con Joachín. El primero era Joacim, este es Joachín. Cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neustá, hija de Natán de Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Joacim. En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue cercada, y vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joachín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos y sus príncipes y sus eunucos, y prendiólo el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y quebró en piezas todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. Entre ellos iba Daniel. A todos los valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los oficiales y herreros, que no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo transportó a Joachín a Babilonia, y a la madre del rey, y a las mujeres del rey, y a sus eunucos, y a los poderosos de la tierra cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Hasta ahí nada más. Regresamos a Ezequiel, capítulo 1. Otra vez, versículo 1. Y fue que a los 30 años, o sea, cuando cumplió 30 años, en el mes cuarto a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Chebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esto está diciendo Ezequiel. A los 5 del mes, que fue en el 5º año de la transmigración del rey Joachín, a los 5 del mes, que fue en el 5º año de la transmigración, es decir, cuando fue llevado cautivo, Ezequiel tenía 25 años, y 5 años después, cuando tenía 30, es cuando comenzó a tener revelaciones de parte de Dios. A ver, otra vez leo desde el 1, Ezequiel 1:1, y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, ya cuando tenía 30 años, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Chebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. A los 5 del mes, que fue en el 5º año de la transmigración, ya llevaba 5 años cautivo Ezequiel cuando recibió
las revelaciones de Dios. En el 5º año de la transmigración del rey Joachim, fue palabra de Jehová Ezequiel sacerdote, era sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río de Chebar, fue ahí sobre él la mano de Jehová. Bueno, ahí comenzó a ver estas revelaciones, pues son muchas. Bueno, aquí en este capítulo inclusive ve una aparición de la gloria de Jehová. A ver, vamos a ver, pues no vamos a ver todo esto que vio, toda esta revelación, nada más vamos a ver el versículo desde el 26, dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas veíase figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, es decir, el trono de Dios. Vio el trono de Dios. Dice que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Claro, el Señor Dios. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en contorno por el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que yo la hube visto, caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba. Vaya, pues, qué tremendo, qué grandioso, qué maravilloso. Vio una revelación del trono de Dios. Bueno, pues no vamos a ver estas visiones, después repásenlas, todo está muy hermoso, pero vamos a pasar al capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, y díjome, hijo del hombre, estás sobre tus pies y hablaré contigo, y entró espíritu en mí luego que me habló y afirmóme sobre mis pies, y oía al que me hablaba, y díjome, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Aquí el Señor Dios lo está mandando a predicar al pueblo de Israel, por supuesto. Dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escucharen, porque son una rebelde familia, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinas y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo, no seas tú rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro. Eso es lo que tenía que comer, claro, espiritualmente. Y extendiólo delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Vaya. Endechas y lamentaciones y ayes por ese pueblo de Israel, por Jerusalén, porque pues
estaba siendo reprendido. Los porqués no los vamos a ver ahora. Eso ya lo hemos visto. ¿Por qué? ¿Por qué estas 3 invasiones? Bueno, pasamos al capítulo 3, versículo 1. Dice, y díjome, hijo del hombre, come lo que hallares, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca e hízome comer aquel rollo, claro, simbólicamente. Y díjome, hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo, o sea, de lo que estaba escrito en ese rollo. De eso es de lo que tenía que predicar, este rollo que yo te doy. Y comílo, y fue a mi boca dulce como la miel. Díjome luego, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de profunda habla ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrán oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel son tiesos de frente y duros de corazón. Bueno, hablando acerca de esto, antes de él, pues lo mismo ocurrió con Jeremías. Jeremías fue enviado también a predicar. Y Jeremías, esto fue en Jerusalén. Esto que estamos leyendo es en Babilonia, cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia en la segunda invasión. Pero antes de la primera, también el Señor Dios había enviado a predicar a Jeremías. Y pues tampoco a él le querían escuchar. A ver, como un paréntesis, vamos a, sin perder esta cita, a ver, el Señor Dios lo envió. Y pues y lo volvió a enviar. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Versículo 10. Jeremías 6:10. Palabras de Jeremías. ¿A quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. No la aman. Señor, pero pues no quieren escuchar. Tú anda, el Señor le dijo, y varias veces lo envió a Jeremías. Y fue. Porque el Señor Dios tenía la esperanza de que atendieran para que no fueran llevados cautivos. Esto de Jeremías fue antes de la primera invasión. Entonces pasó la primera invasión y luego la segunda. Regresamos a Ezequiel. Bueno, entonces vamos a pasar ahora hasta el capítulo 8 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. Versículo 1. Y aconteció en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí cayó sobre mí la mano del Señor Jehová. Esto es lo que está escribiendo y diciendo Ezequiel. Dice que sobre él cayó la mano del Señor Jehová. Claro, lo está hablando en sentido figurado.
Versículo 2, y miré aquí una semejanza que parecía de fuego, una semejanza que parecía de fuego, bueno, algo indescriptible. Nada más dice que una semejanza que parecía de fuego, desde donde parecían sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos arriba parecía como resplandor, como la vista de ámbar, como el color de ámbar, como el color de la miel. Versículo 3, y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las guedejas de mi cabeza, o sea, de los cabellos. Lo agarró, dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén. A Jerusalén. Acuérdense que estaba en Babilonia. Fue llevado por el Espíritu Santo a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el Aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Al templo lo llevó el Espíritu Santo, al templo, a Ezequiel, desde Babilonia hasta Jerusalén, más de 1000 kilómetros. Dice, a ver otra vez el 3, y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén, en visiones de Dios, a la entrada a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el Aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. ¿Cómo que? A ver otra vez el versículo 3. Y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta, es decir, de la puerta del templo, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el Aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Ahí desde la entrada, una imagen grandota. La habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Y aquí que ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Ya leímos esa visión en el capítulo 1. Otra vez el 4. Y aquí que ahí estaba la gloria de Dios de Israel, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y díjome, hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del Aquilón, y alcé mis ojos hacia el lado del Aquilón. Y aquí el Aquilón junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. En la entrada, o sea, por aquí todos los que pasaban, a lo mejor le hacían la reverencia, ¿verdad?, a la imagen grandota que estaba ahí. Otra vez el 5, y dijo, mi hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del Aquilón, o sea, al norte, y alcé mis ojos hacia el lado del Aquilón, y aquí al Aquilón junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Díjome entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Ezequiel, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pues sí, porque Ezequiel, al igual que Jeremías, pues se afligieron mucho por toda aquella situación, y oraban a Dios, oraban. Y a Jeremías le dijo Dios, ya no ores por este pueblo porque no te oiré. Porque mucho tiempo les estuvo llamando al arrepentimiento, pero no se arrepintieron. Ahora vamos a ver, sin perder aquí,
en Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Versículo 16, Jeremías 7, 16, lo que le dijo el Señor Dios a Jeremías. Jeremías 7, 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Pues sí, se afligía mucho. Ya sabemos que Jeremías escribió el libro de las Lamentaciones cuando Jerusalén fue invadida por los babilonios. Esto que estamos leyendo, Jeremías 7, es antes de la invasión, antes de la primera invasión de las tres. Bueno, entonces aquí le dice a Jeremías que no ore, y acá esto ya es después de la segunda invasión. Regresamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 6 otra vez. Díjome entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores de las que ya leímos. 7. Llevóme a la entrada del atrio del templo de Dios. Llevóme a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y díjome, hijo del hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Díjome luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. ¡Qué barbaridad! Todo esto dentro del templo de Dios. Estaban profanando. Versículo 11, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y del sahumerio subía espesura de niebla. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Díjome después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Uy, la situación va creciendo. Díjome, versículo 13, díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que estaba al aquilón, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz, el hijo de Nimrod. Claro, una imagen de Tamuz. Otra vez el 14. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al aquilón, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Pues sí, porque se murió, pobrecito, tan bueno que era. Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Ay, ay, ay. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Al nacimiento del sol. Ya no adoraban a Dios, sino a los astros.
al nacimiento del sol, al oriente. Otra vez 16, y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Entonces dice que sus espaldas vueltas al templo, sus espaldas vueltas al templo, la espalda al templo, su rostro hacia el oriente, hacia el nacimiento del sol. 17, y díjome, ¿no has visto, hijo del hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme aquí, que ponen hedor a mis narices. Pues también yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Ay, ay, ay. Qué terrible, qué terrible. Otra vez el 18, pues también yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. ¿Cuánto tiempo les estuvo diciendo? Desde Jeremías, desde antes de Jeremías, todos los profetas. Bueno, pasamos al capítulo 9, Ezequiel 9:1. Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Acuérdense que iban hasta aquí 2 invasiones. Ahora se anuncia la tercera. Clamaba Ezequiel, clamaba Jeremías, cada uno por separado, pero dijo el Señor, es que esto no puedo perdonarlos, vean todo lo que hacen. Otra vez, Ezequiel 9:1, y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. 6 varones, otra vez el 2. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al aquilón, cada uno traía en su mano su instrumento para destruir definitivamente la ciudad de Jerusalén. Se anunciaba la tercera. 6 varones con instrumentos para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce, el altar de los sacrificios, para recibir instrucciones. Versículo 3, y la gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Van a recibir órdenes, los 7 varones, 6 con instrumentos para destruir, 1 con instrumentos para escribir. Versículo 4, y díjole Jehová al que tenía su escribanía de escribano, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros,
a los otros 6, y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, ni habéis de comenzar desde mi santuario. Como dicen que el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y díjoles: contaminad la casa y henchid los atrios de muertos. Salí y salieron, hirieron en la ciudad, y aconteció que habiéndolos herido yo quedé y postréme sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, has de destruir todo el resto de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y díjome: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangres y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: dejado a Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. El camino de ellos tornaré sobre su cabeza, etcétera, etcétera. Vaya, pues que sí, estuvo tremendo esto. Vamos a pasar al capítulo 11. Versículo 24. Luego me levantó el espíritu y volvióme a llevar en visión del espíritu a la tierra de los caldeos. O sea, ya que le mostró todo. Bueno, aquí faltó leer, pues no vamos a leer todo, después léanlo. Nada más estamos leyendo pues algunos versículos. Pero después lean pues todo el libro de Ezequiel de una vez. Bueno, aquí ya lo lleva de regreso a Ezequiel. Primero fue llevado de Babilonia a Jerusalén, ahora lo lleva de Jerusalén a Babilonia. Otra vez, versículo 24. Luego me llevó el Espíritu y volvióme a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, o sea, de los babilonios, a los transportados, donde estaban los cautivos, los transportados. Y partióse de mí la visión que había visto, y hablé a los transportados todas las palabras de Jehová que él me había hablado. A ver, vamos a ver el capítulo 13 de aquí mismo. 13. Ezequiel 13, versículo versículo 16. Ezequiel 13, 16. Los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor Jehová. No habiendo paz, dice el Señor Jehová. Bueno, todavía con todo esto había profetas, claro, profetas falsos. Siempre los profetas falsos estuvieron predicando, profetizando que no iba, primeramente que no iban a ir los babilonios, como había dicho Jeremías, que no iban a llegar. O sea, Jeremías predicaba por una parte que iban a venir los babilonios si no se arrepentían, y luego los falsos profetas decían que no era cierto eso que decía Jeremías, que no iban a llegar los babilonios. Bueno, pues llegaron en la primera invasión.
Luego se anunció la segunda y los profetas seguían anunciando que no iba a pasar nada y llegó la segunda invasión. Y ahora profetizan que no va a haber otra invasión. Versículo 16. Los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor Jehová. Vaya, pues que estaban los profetas, pues siempre, hasta el día de hoy, hay falsos profetas que, que dicen que no va a pasar nada, que pueden seguir haciendo todo eso que hacen, que no va a pasar nada. A ver, vamos a pasar al capítulo 24 de aquí mismo, Ezequiel capítulo 24. Versículo 15. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deseo de tus ojos, o sea, su esposa. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Ay, ay, ay. Esto sí está tremendo. A ver otra vez el 15. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deseo de tus ojos, su esposa. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Recrime el suspirar, no hagas luto de mortorios, ata tu bonete sobre ti, pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de hombres. Esto era una señal de que, así como le quitaría su esposa, es porque también la esposa de Dios, el pueblo de Israel, la nación de Israel, era su esposa, pues también iba a morir. Versículo 18. Y hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado, y díjome el pueblo, ¿no nos enseñarás qué nos significan estas cosas que tú haces? Y yo les dije, palabra de Jehová fue a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios, he aquí que yo profano mi santuario, la gloria de vuestra fortaleza. Sí estaban orgullosos del templo, un templo grandioso, esplendoroso, el templo de Salomón, y se confiaban de que tenían el templo, nada les podía pasar, hicieran lo que hicieran, pues no. Repito, versículo 21. Di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios, he aquí que yo profano mi santuario, la gloria de vuestra fortaleza, el deseo de vuestros ojos. Sí, así como la esposa de Ezequiel era el deseo de sus ojos de Ezequiel, pues también dice que el templo era la gloria de sus ojos, el deseo de sus ojos de ellos. Claro, ver aquella magnificencia del templo, pues era para asombrarse. Dice, el deseo de vuestros ojos y el regalo de vuestra alma, vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a cuchillo. Ay, 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 ay. Pues qué cosas tan terribles. Pues sí, tanto el Señor les estuvo hablando, no quisieron oír, no quisieron atender. A ver, vamos a ver aquí.
Y en el versículo 26, aquí mismo, Ezequiel 24, 26. Bueno, desde el 25. Y tú, hijo del hombre, el día que yo quitaré de ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deseo de sus ojos y el cuidado de sus almas, sus hijos y sus hijas, este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. Le iban a avisar. El Señor Dios le prometió a Ezequiel que cuando eso sucediera, le iba a mandar a avisar por medio de un escapado cuando se cumpliera todo esto. Y vamos a ver ahora en el capítulo 33, cuando se cumplió lo que el Señor le dijo a Ezequiel. Capítulo 33, Ezequiel 33, versículo 21, Ezequiel 33, 21. Y aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 del mes, que vino a mí un escapado de Jerusalén, el escapado que el Señor Dios prometió que le iba a enviar, diciendo: la ciudad ha sido herida. Se acabó la ciudad de Jerusalén, tercera invasión, la tercera invasión. La ciudad ha sido herida. Todo lo que los profetas falsos decían no se cumplió, de que no iba a suceder nada. Las 3 veces se cumplió, tercera, y esta fue ya la definitiva destrucción total. Después lean cómo quedó la ciudad. En el libro de las Lamentaciones, todo el libro de las Lamentaciones tiene nada más, creo que 5 capítulos. Léanlo, en una hora lo pueden leer. La ciudad ha sido herida. Ya todas las oraciones que hacían Jeremías y Ezequiel no de nada sirvió, porque claro, ellos pedían que no sucediera. Claro, amaban a su ciudad, a su templo, pero el Señor Dios les dijo que no había remedio. Repito, versículo 21, y aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 del mes, que vino a mí un escapado de Jerusalén, diciendo: la ciudad ha sido herida. Bueno, vamos a pasar hasta el capítulo 40. Bueno, pues a Ezequiel sí que le fue mal. Bueno, pues a Daniel pues le fue mal, ya vimos, fue llevado en la primera invasión. Ezequiel también le fue mal porque fue llevado en la segunda invasión. Pues claro, de Ezequiel y Daniel, parece que a Daniel no le fue tan mal porque pues él fue llevado a palacio. Acuérdense que escogieron unos jóvenes que más o menos bien presentables para que estuvieran en la corte del rey. Bueno, fue llevado al palacio, no le fue tan mal. Ezequiel sí, pues fue llevado pues allá donde estaban todos los esclavos. Él era uno de esos esclavos. Y luego que se le muere su esposa, pues peor le fue. Y
al que no le fue tan mal, digo, de esos tres varones que estaban en Jerusalén antes de que todo esto sucediera, Jeremías, Ezequiel y Daniel, al que no le fue tan mal fue a Jeremías, porque él no fue llevado cautivo en la tercera invasión. Él fue protegido por el rey Nabucodonosor. Ahorita no me acuerdo dónde está esa cita. Él fue protegido. No la anotaría yo por aquí. No. A ver, vamos a echar un vistazo ahí sin perder aquí Ezequiel. Vamos a echar un vistazo en Jeremías, donde dice que el rey Nabucodonosor le dio órdenes al general Nabuzaradán que a Jeremías no lo tocara. A Jeremías no le hiciera nada, al contrario, que todo lo que necesitara Jeremías se lo proveyera. A ver, vamos a buscar en el libro del profeta Jeremías, a ver si es por ahí, por el capítulo 35. Donde le habla a Nabuzaradán. No, ya viene el 35, ¿no? Pero a ver, por el 50 entonces. ¿Quiere leerlo, por favor, hermana? Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana. Jeremías 39, 10 al 12. Vaya, pues qué bueno que no le fue tan mal, no fue llevado cautivo como los otros dos varones. Bueno, le decía, vamos a ver en Ezequiel 40, Ezequiel 40, cómo el Señor Dios consuela a Ezequiel, que es al que le fue peor. El Señor Dios consuela a Ezequiel. Ezequiel capítulo 40. En el año 25 de nuestro cautiverio, 25, entonces ya Ezequiel ya tenía aquí 50 años, porque fue llevado cautivo cuando tenía 25, y 25 más de cautiverio son 50. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 del mes, a los 14 años después que la ciudad fue herida, en aquel mismo día fue sobre mí la mano de Jehová y llevóme allá otra vez, pero ahora a una montaña muy alta de Jerusalén. Versículo 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y púsome sobre un monte muy alto, sobre el cual había como edificio de una ciudad al mediodía, o sea, al sur.
A ver otra vez desde el 1, para saborearlo bien. Bueno, porque ya estamos hablando de mejores cosas. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 del mes, a los 14 años después que la ciudad fue herida, en aquel mismo día fue sobre mí la mano de Jehová, y llevóme allá en visiones de Dios, y me llevó a la tierra de Israel, y púsome sobre un monte muy alto, sobre el cual había como edificio de una ciudad. ¿Cómo? Sobre la montaña. Un edificio, una ciudad. Versículo 3. Llevóme ahí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de metal. Bueno, era un ángel, nomás que brillaba. Llevóme allá, y aquí un varón cuyo aspecto era como el aspecto de metal, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y hablóme aquel varón diciendo: Hijo del hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, eres traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Bueno, pues desde aquí, todos los 8 capítulos, desde aquí, desde el 40 hasta el 48, le muestra esa ciudad y ese templo, un templo que nunca ha sido construido, un templo semejante, pero es un templo que según dice el profeta Zacarías, que lo va a construir nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de hecho, dijo nuestro Señor Jesucristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Vamos a leerlo sin perder aquí. En Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, y versículo 1, palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta ahí nada más. Sí, nuestro Señor Jesucristo también habla de esta ciudad. Bueno, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor quiere llevarnos a esa ciudad santa. Nosotros también queremos, ¿verdad, hermanos? Claro. A ver, vamos a regresar a Ezequiel. Pero ahora vamos a ver el capítulo 48. Ezequiel 48. Pues nada más vamos a leer el último versículo. Toda la descripción del templo y de la ciudad pues está aquí en estos 8 capítulos. Nada más vamos a leer el 35. Ezequiel 48, 35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama. ¿Y qué significa Jehová Shama? Jehová allí.
ahí va a estar el Señor Dios, Jehová de los ejércitos. Ahí va a estar. Bueno, por cierto que también Abraham sabía acerca de esa ciudad. Vamos a verlo en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11. Y versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Esperaba Abraham una ciudad con fundamentos. Bueno, esto pues contrasta con las cabañas, con las tiendas donde vivieron los israelitas en el desierto 40 años en casas móviles. Sí, contrasta porque ahora se anuncia una casa inamovible, la ciudad santa, una ciudad con fundamentos. Otra vez versículo 10, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Dejarán de ser peregrinos. Ya no existirá esa leyenda del judío errante. Ahora van a tener una casa inamovible. Porque esperaba ciudad con fundamentos. Bueno, ¿y cómo supo Abraham que había una ciudad con fundamentos? Bueno, es que él era un hombre de fe. Y dice por allá que la fe, pues aquí mismo en el versículo 1, Hebreos 11:1, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Pues con razón supo de la ciudad, porque tenía fe. Y la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. A ver, vamos a ver por acá en el versículo 13, aquí mismo, Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues sí, Abraham vivió 100 años en cabañas, desde que tenía 75 hasta su muerte a los 175 años, 100 años en cabañas. Buscan una patria estable, una ciudad con fundamentos. 14, porque los que esto dicen claramente deben entender
que buscan una patria que si se acordaron de aquella de donde salieron, aquella patria de donde salió Abraham, Ur de los Caldeos, Babilonia. Versículo 15, que si se acordaban de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse, para regresarse, pero versículo 16, deseaban la mejor, esa saber la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Bendito Dios. Finalmente, último texto, Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a ver la ciudad de cerca. Apocalipsis 21. Pues para mirarla, aunque sea visualizarla con los ojos de la fe, del entendimiento. Apocalipsis 21, última cita. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Bueno, pues podríamos leer todo el capítulo, pero mejor vamos a leerlo en casita, tranquilos, despacio, para saborearlo bien. Pero mientras vamos a leer el capítulo 22 de aquí mismo, en el versículo 14, Apocalipsis 22, 14, bienaventurados, dichosos, los que guardan sus mandamientos del Señor Dios, para que su potencia sea en el árbol de la vida, o sea, para que vivan eternamente, y que entren por las puertas en la ciudad. Estos son los que podrán entrar. Estos son los que vivirán ahí. A ver, vamos a regresar al capítulo 21, versículo 27, Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, o sea, en esa ciudad santa, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y si nuestros nombres están ahí escritos, pues seguro que vamos a entrar. Y si no estuviéramos seguros de que están escritos, pues vamos a pedirle de una vez al Señor que por favor anote nuestros nombres, porque queremos estar ahí. Amén, hermanos. Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señores, señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque nos muestras todos estos planes buenos que tienes para nosotros. Gracias, bendito Dios. Y queremos pedirte que si nuestros nombres no están escritos ahí en el libro de la vida, que por favor los anotes, bendito Señor, o que envíes a un ángel a anotarlos, porque queremos estar ahí contigo eternamente. Señor, concédenos, Padre Celestial, estar en tu divina presencia, y miraremos tu rostro, y tu nombre estará en nuestras frentes.
Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos, y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar.